¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. Todos vinimos a escuchar la palabra de Dios, así que estamos en la misma sintonía. Queremos darle un saludo a aquellos amigos y hermanos de iglesia también que nos están acompañando por las redes sociales. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda compartir esto para que pueda ser de bendición para otras personas. Y vamos a lo que vinimos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Te invito a orar. Dios y Padre, imploramos que una doble porción de tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar, Señor. No tan solo son los que estamos aquí presenciar en tu iglesia de la esperanza, sino también aquellos los cuales están conectados, Padre. Que cada hogar aquí representado, Señor, en esta mañana, en este momento que estamos viendo esta predicación, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que podamos entender el mensaje que tienes para con nosotros y lo podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta una historia de un hombre que le gustaba escalar. ¿Qué le gustaba a ese hombre? Escalar constantemente, y eso era lo que él hacía. Ese era básicamente su deporte, y él constantemente lo hacía, pero había algo lo cual lo caracterizaba a él, y era que él iba solo. ¿Él iba cómo? Iba solo. Casi siempre las personas que iban a escalar iban con uno, iban con dos, con todos sus equipos, entre otras cosas. Y entonces, pero él se caracterizaba porque él iba solo, y él decía, Dios está conmigo. Él decía que ¿qué? Dios está conmigo. Pues la iglesia está despierta. Dios está conmigo. Y entonces él se iba solo y él escalaba y se estaba haciendo famoso ya porque él escalaba solo y lograba hacerlo, mi gente. Así que constantemente la fama fue creciendo y fue creciendo, y él decía que él iba solo, pero que Dios estaba con él. Es decir, él no estaba completamente solo porque él entendía que Dios estaba con él. Y entonces en ese proceso se dice que él constantemente se ponía un reto más alto y lograba escalar la montaña. Y todo el mundo sorprendido porque él es solo, estaba logrando hacer todo eso. Y luego se ponía una montaña más alta y la lograba, y una montaña más alta y la lograba, hasta que cierto día había una montaña la cual era bien alta. Entonces, para tú poder subir esta montaña, obligatoriamente los expertos decían que tú tenías que tener a alguien que te ayudara, o a un backup que te pudiese ayudar en el proceso para que lo pudieras hacer. Pero él escalaba ¿qué? Solo, están despiertos. Así que como él escalaba solo, él dijo, bueno, si yo he logrado cada una de las cosas anteriores, esta yo la voy a poder lograr solo porque es una montaña más. Así que poquito a poquito yo lo voy a poder hacer. Antes me decían que yo no podía lograr lo demás solo, pero ahora yo lo voy a hacer. Así que él decide tirarse la misión, él estudia todo, se prepara, se lleva sus bultos porque eran de varios días, y de repente comienza a subir y todo iba como él lo tenía planeado. Pero comenzó a oscurecer en un momento dado, ¿verdad? Porque ya era la puesta de sol, llega la noche y está ese hombre ahí tratando, y de repente, mientras él va subiendo, se resbala y comienza a caer, y comienzan a romperse cada una de las estacas las cuales él había puesto, y a romperse cada una de las estacas las cuales él había puesto. Ay, María, muchas gracias. Voy a poner esto para acá también. Ahí estamos. Y se comienzan a romper cada una de las estacas, y comienzan a romperse cada una de las estacas, y de repente él queda guindando. Y él estaba sumamente asustado, hacía frío porque él estaba bien trepado, ¿verdad? Y el lugar donde él fue hacía mucho frío, y estando él allí, como yo dije que él no iba solo, él iba ¿con quién? Con Dios. Oh, ya se me están durmiendo un poco, espérate, vamos a retomar. Él no iba solo, él iba ¿con quién? Como él iba con Dios, él dice, bueno, Señor, tú siempre me has ayudado. Ayúdame ahora. Estoy aquí guindado. Yo no, por mis propias fuerzas, yo no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Y cuando le hace esa pregunta a Dios, él siente que Dios le habla y le dice, corta la soga. ¿Qué ustedes hubieran hecho? Era de noche ya, él mira así hacia abajo, él no ve nada, había neblina. Él mira hacia arriba, mira para todos lados. ¿Qué corte qué? La soga. Ay, Dios mío, no me puedo cortar la soga, Señor, pero ¿qué hago? Y nuevamente, yo le decía, ¿qué? Corta la soga. Él tenía su navaja en su bolsillo, él la saca, y estando allí, él decide no cortar la soga, porque no quería morir. Se quedó toda la noche, y fue tanto el frío que al día siguiente lo encontraron
Lamentablemente había fallecido por el frío, ¿verdad? Y las condiciones en las cuales él se encontraba. Y cuando lo encontraron estaba a solo 3 pies del suelo. A solo 3 pies ¿de dónde? Del piso. A solo 3 pies del suelo. Si él hubiese cortado esa soga, él hubiera sobrevivido. A solo 3. Así se titula el tema de esta mañana. Y es que muchas veces en nuestra vida nosotros nos comunicamos con Dios, nos conectamos con Dios y decimos, Señor, tú siempre estás conmigo. ¿Qué hago? Tú siempre estás conmigo y me diriges. ¿Qué hago? Y cuando escuchamos muchas veces lo que Dios nos dice, ya sea porque no entendamos, ya sea porque pareciera ser absurdo, ya sea porque no tiene lógica lo que Dios me está diciendo, no cortamos la soga. ¿Qué haces cuando Dios habla a tu vida? Y quisiera que esa pregunta la mantuviese siempre en tu mente. ¿Qué haces cuando Dios te da un mensaje a ti? ¿Qué haces cuando Dios te da un mensaje a tu vida? Solo 3. Quisiera compartir con ustedes una historia que les ejemplifica muy bien. Quisiese ir lo más rápido posible para no tomar mucho tiempo. Y se encuentra en el libro de Jueces, ¿ok? En el libro de Jueces, capítulo 6. Así que quisiera que me acompañasen por allí. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces 6:1. Y vamos a entrar en este capítulo a modo de repaso para entrar de lleno a lo que vamos a estar hablando, pero hay que ubicarnos en contexto. Así que vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué haces con tu vida cuando Dios te habla? Jueces, capítulo 6, versículo 1. Todo aquel que lo tenga, diga amén. Estamos todos en el mismo lado. Jueces, capítulo 6, versículo 1 nos dice que los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahora, ¿por qué se hicieron cuevas y cavernas? Pues sucedía, versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y ¿qué hacían? Los atacaban, versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni qué, ni asnos. Muy bien, así que si nos detenemos aquí, ya entramos dentro del contexto en la historia a la cual vamos a estar tocando. Es una historia que nosotros conocemos y nos presenta que el pueblo de Israel había hecho las cosas mal ante los ojos de Dios, ¿sí o no? Y había hecho las cosas mal ante los ojos de Dios, y en base a eso, o tal vez como consecuencia de, Dios los entregó en manos de los amalecitas. Y es interesante, a modo de repaso, quiero repasar con ustedes, y si no lo sabía, pues bueno que verdad que lo sepamos. Los amalecitas, ¿verdad?, que eran los que estaban gobernando al pueblo de Israel, eran nómadas, es decir, ellos se iban, ellos no estaban oprimiéndolos constantemente, pero cuando Israel cosechaba todos sus frutos, tenía muchos bueyes, muchos asnos, que lo vimos en los versículos. ¿Qué sucedía? Venían los amalecitas y dice el versículo 5 que eran incontables, o sea, eran un montón, y venían y le cogían todo lo que tenía el pueblo de Israel. Debido a esto, el versículo 4 que estuvimos leyendo dice que las personas para la cosecha y todo eso, lo mejor era un lugar el cual fuera completamente llano. ¿Que fuera cómo? Ya no era lo más fácil, porque usted podía recoger, podía el trigo, podía sacudirlo, entre otras cosas, y el viento se llevaba todo, y esa era la mejor condición para usted cultivar en ese momento y en esa área geográfica. Pero para que ellos no se llevasen sus alimentos, tuvieron que irse a lo más difícil, a lo que parecía ilógico, y se trepaban a las montañas y en las cuevas y trataban de hacer lo que se supone que hiciesen en el llano. ¿En dónde? En las cuevas, porque tenían que hacer algo, porque imagínate, se estaban llevando toda su comida, y esto estaba sucediendo a lo largo de ¿cuánto tiempo? 7 años. Israel estaba pobre, ¿sí o no? A mí me quitan, y hablo por mí, yo no sé cuántos de ustedes, a mí me quitan tal vez una quincena y voy a empezar a llorar. Me quitan un mes, voy a empezar a orar, porque ya voy a empezar a vivir por fe.
Y yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad? Esta es nuestra realidad. Pero la realidad es que el pueblo de Israel constantemente, a lo largo de 7 años, estaba atravesando sobre esto. Imagínense ustedes, trabajando y trabajando. Y en estos 7 años, cuando usted le llega a la hora de cobrar, otro se lo lleva. ¿Se iba a poner pobre, sí o no? La lógica nos dice que sí. Y el pueblo de Israel se estaba empobreciendo cada vez más y cada vez más como consecuencia de que ellos habían desobedecido a Dios. Y ellos deciden clamar a Dios y Dios automáticamente les envía un mensaje y allí vamos a entrar a lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? En la historia principal de esta mañana, allí mismo en el libro de Jueces capítulo 6 y nos habla en el versículo, se me fue por aquí, disculpen, versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Todo el que lo tenga, diga amén. Amén. Y entonces, y dice, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón que esforzado y valiente. Así que vemos que ante la petición del pueblo de Israel, ante la petición del pueblo de Dios que estaba siendo oprimido, que llevaban 7 años, ya estaban sumamente pobres, Dios se dirige hacia una persona. ¿Quién era esa persona? Gedeón. ¿Es una historia que conocemos, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, pero vamos a verlo de una manera, un punto de vista completamente diferente. Quisiera compartir con ustedes. Entonces, nos presenta que Dios le dice a Gedeón, o el ángel de Jehová básicamente, va donde Gedeón y le dice que varón esforzado y qué, y valiente. Tal vez yo diría, Señor, lo de esforzado, pues sí, porque estoy aquí en esta cueva, estoy pasando, como decimos nosotros, las de Caín, la estoy pasando difícil, tratando de hacer lo que se supone que haga allá abajo, pero estoy en esta cueva porque es que si no, me quitan todo. Pero valiente. Valiente yo. Si yo estoy escondido. Yo estoy escondido para que no me quiten nada. Y Dios le dice, varón, esforzado y qué. Versículo 15 nos dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de qué? De mi padre. Así como la historia que estuvimos viendo en el inicio, hace unos minutos, que Dios le dijo a ese joven, corta la soga. Dios le estaba dando un mensaje a Gedeón que aparentemente ante los ojos de él parecía ilógico. Dios le estaba diciendo un mensaje de que él iba a librar al pueblo, de que él iba a librar a Israel. Y es interesante notar que la respuesta de Gedeón ante nuestros ojos y nuestra mirada humana pudiese parecer lógica porque cuando nosotros vemos, él viene de la tribu más pequeña, de la tribu más ¿qué? Más pequeña. Y está bien, porque si es de la tribu más pequeña, pero es el líder, pues está chévere, porque el hombre está ready para eso. Pero dice que de la tribu más pequeña, él es de la familia más ¿qué? Más pequeña todavía. Y de la familia más pequeña, él era el ¿qué? El menor. ¿Él era el qué? El menor. ¡Wow! Así que pareciese lógico que Gedeón iba a librar a Israel ante la vista humana, ¿sí o no? Oh, la realidad es que no. Pero Dios, así como al hombre del inicio le estaba diciendo, corta la soga. ¿Qué haces cuando Dios te da un mensaje? ¿Qué haces cuando lo que Dios te dice no parece lógico ante nuestra vista? ¿Qué haces cuando lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros no parece lógico ante nuestra vista humana tan limitada? ¿Qué haces? Y sigue diciendo que luego de eso, Gedeón, conocemos la historia, él puso a prueba a Dios de diferentes maneras y entendió que Dios era quien lo estaba llamando a él. Una vez entendiendo él el mensaje que Dios le estaba dando, decide enlistarse y poner al pueblo de Israel donde debían estar. Seguimos la historia en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Y dice que levantándose pues de mañana, Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acompañaron junto a la fuente
de Arot y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Versículo 2 nos dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es que es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y en esta mañana, aquí es donde viene el punto de vista diferente que quisiese que compartieras conmigo y el que os voy a estar presentando de ahora en adelante. Y es que ya no vamos a ver las cosas del punto de vista de Gedeón, sino que estaremos viendo las cosas del punto de vista de los soldados. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pues y repito. Ahora no veremos las cosas del punto de vista de Gedeón, que fue el menor de su casa, que era un reto, todo eso. Ahora nos vamos a poner en los zapatos de ¿quién? De los soldados, es decir, de parte del pueblo, porque no eran ni soldados, era el pueblo de Dios y tuvieron que irse para allá, pues lo que tenían se llevaron para allá para tratar de pelear. Entonces, estando allí, de repente los madianitas te están gobernando a ti, ¿por cuánto tiempo? Por 7 años. 7 años que de repente tú ves que viene esa gente y tú no lo puedes ni contar. Yo diría que es como cuando están los estadios y están los cantantes y todo imagínate todo ese grupo de personas quitándote todo lo tuyo y tú no puedes hacer nada, sintiendo una impotencia brutal, porque tú no puedes hacer nada porque te están quitando todo. Así estaba el pueblo. Así estaban esas personas. Durante todo ese tiempo estaban siendo oprimidos, durante todo ese tiempo estaban sumamente pobres y tal vez lo que comían era poquito, es decir, que las fuerzas que ellos tenían hace 7 años por todo lo que ingerían, hoy en día no era la misma. O sea, ellos se sentían más débiles. Porque si usted no come, usted se pone como. Usted se pone débil, yo no como y hasta de mal humor se ponen algunas personas, ¿verdad? Es la realidad. Y allí estaba ese pueblo que tal vez estaba cansado. Ahí estaba ese pueblo que tal vez se sentía débil. Y de repente, el más chiquito, de la familia más chiquita, de la tribu más chiquita, me está diciendo a mí que nosotros vamos a vencer en el nombre del Señor. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué haces cuando lo que Dios te dice no parece lógico? Y es interesante notar que están estos hombres allí siguiendo al más chiquito de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña del pueblo de Israel. Versículo 3. Y de repente este hombre dice, ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron a los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, que este hombre, el cual es líder, le dice al pueblo que si usted tiene miedo, se puede devolver. O sea, no se sienta tímido, no se sienta mal, usted puede devolverse y no va a suceder nada. Y entonces usted es un carpintero, vamos a poner que usted es un carpintero. Usted está un agricultor, de la tierra y todo eso. Y de repente usted le dicen que usted tiene que ir para Irak. Pero el que va a dirigir eso va a ser el más chiquito de la familia más chiquita de la Iglesia de la Esperanza. O algún niño o algún joven que el menos que tú lo esperas, ese es el que va a dirigir el batallón. Tal vez uno pensaría, bueno, pues el pastor Sánchez va a dirigir. Tal vez el pastor Jesús Vega, Fidencio, que es nuestro primer anciano, o los ancianos o otras personas. Pero Dios escoge al más pequeño de la familia más pequeña para que nos dirija. Y estando yo viendo al más pequeño, me dice, si tú tienes miedo, te puedes ir. Y entonces por mi mente lo que pasa, recuerden que estoy en el zapato del pueblo, por mi mente pasa todos estos 7 años y todo ese montón de personas que vienen a quitarme todo lo mío. Es decir, no tan solo sucede una semana, no sucede un mes, sucede de largos meses. Y es tanto que ya yo me he acostumbrado a que esas personas que son más fuertes que yo, me quiten las cosas mías y todo eso, que ya yo he creado hasta un plan alterno para poder vivir ellos oprimiéndome. Es decir, el miedo ya me se ha gobernado de mí, ya yo no me puedo enfrentar a ellos porque ellos ya me dominan completamente a mí. Y de repente este hombre me dice a mí, si tú tienes miedo, vete. ¿Qué tú harías? No me conteste. Introspección.
¿qué harías tú? Y dice que en ese momento 22,000 se fueron y se quedaron 10,000. Es decir, si lo dividiésemos en 10,000, en tres partes de 10,000, todavía sobran 2,000, ¿verdad? Pero dividiéndolo en tres partes, es como si 2 de 3, 2/3 partes, así se dice. Estoy bien, Rivera. 2/3 partes, como de los ángeles del cielo. Estamos bien, ¿verdad? Así que 2/3 partes se decidieron ir. Solamente porque le dijeran que si tú tienes miedo, te puedes ir. ¿De qué parte de los soldados estarías tú? ¿Estarías dentro del grupo de los 22,000 que se fueron? ¿Y saben que esos 22,000 que se fueron solamente porque le dijeran algo, muchas veces nos representan a cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros formamos parte del pueblo de Dios? Amén. Yo formo parte del pueblo de Dios y lo creo por fe. Cristo murió por mis pecados y por los tuyos también. Y es interesante notar que muchos de nosotros dentro de nuestro proceso de la santificación, dentro de nuestro proceso, en cuando nosotros llegamos a la iglesia, abrimos nuestro corazón a Dios y todo ese proceso, muchas veces las personas hablan de nosotros. Muchas veces tal vez dicen algo y nosotros, como esos 22,000, ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Qué? ¿Qué está dirigiendo esta persona? ¿Qué está este? ¿Qué está el otro? No me voy, yo tengo miedo. ¿Qué haces cuando lo que Dios te dice no tiene lógica? ¿De qué parte del pueblo representas tú? Pero es interesante notar, hubieron 10,000 que a pesar de que hablaron y dijeron y le dieron la libertad de que se fueran, ¿qué hicieron? Se mantuvieron. A pesar de que vieron que se fueron más de los que se quedaron, ellos dijeron, no, yo voy a pelear. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que tú no seas parte de esos 22,000 que se fueron. Y que a pesar de que X o Y persona nos haya lastimado, nos haya hablado, hoy es el día en que cada uno de nosotros debemos mantenernos firmes en el Señor Jesucristo. Hoy es el día en que nosotros no debemos fijar nuestra mirada en las personas, sino fijar nuestra mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y sigue diciendo que como eres parte de los 10,000, ¿sí o no? Amén. Así que como nosotros, los que estamos aquí y tú que estás conectado allí con nosotros también, nos quedamos de parte de los 10,000, pensamos que como me quedé con de parte de los 10,000, ya no voy a tener más problemas porque estamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente, Dios le dice al menor de la familia más pequeña, todavía hay un montón. ¿Cómo tú te sentirías? Otra vez, van a sacar más gente de aquí. Y comienza uno a mirar al lado, ¿cuál será la prueba ahora? Y la prueba sabemos cuál era. ¿Cuál era la prueba? Que iban a ir a un río y iban a beber. Y todo aquel que se arrodillase a beber tranquilo allí, esa persona iba a quedarse. Todo aquel que dice el mismo versículo que lamiera como perro, esa persona también se iba a quedar. Pero aquel el cual estuviese velando y tomando del agua, ¿qué iba a suceder? Ese iba a formar parte final del ejército. ¿Y saben qué? Finalmente, ¿cuántos quedaron? 300. ¿Solo qué? Solo 300. Y la Biblia me dice a mí que Jesús es el agua de vida, ¿sí o no? ¿Están conmigo? La Biblia me dice eso a mí, ¿verdad que sí? ¿Y saben qué? Muchos de nosotros formamos parte de esa gran mayoría que comenzamos a beber de esa agua de vida y nos quedamos en nuestra zona de confort. Muchos de nosotros somos de los que bebemos de esa agua de vida y nos sentamos y decimos, yo me quedo aquí, yo estoy tranquilo. ¿Por qué yo voy a estar velando alrededor? Yo sigo tomando y aquí yo me quedo sentado, no tengo que ponerme de pie, no tengo que moverme. Yo me arrodillo aquí y yo comienzo a beber de esa agua de vida. ¿De qué parte eres tú? ¿O eres parte de aquellos los cuales estamos pendientes
tomando del agua de vida, pero no estando en una zona de confort porque estamos progresando en el nombre del Señor Jesucristo. Es interesante que aquellos soldados comenzaron a beber del agua y estaban allí, y parte del pueblo solamente quedaron, ¿cuántos? 300. De 32,000, ¿cuántos quedaron? 300 nada más. ¿Parecía lógico esto? Ante la vista de nosotros, no parecía lógico. ¿Cuántos estamos de parte de los 300? ¿Cuántos me han seguido hasta aquí, hasta la historia? Estamos aquí de parte de los 300. De que a pesar de que hablasen de nosotros, a pesar de que nos pisoteasen, a pesar de que nos dijesen cualquier cosa, nos mantenemos de parte de los 10,000 y consecuentemente seguimos bebiendo del agua de vida, que es Cristo en nuestros corazones, que es Cristo en nuestra vida, y nos mantenemos velando y progresando en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú estás conmigo de parte de esos 300, ahora estamos allí preguntándonos, ¿qué va a suceder? ¿Qué haces cuando lo que Dios te dice no tiene lógica? Quisiese que me acompañases allí a la Biblia, que nos dice claramente que una vez hubieron estado esos 300, versículo 16 nos presenta que dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos, y vamos a ver aquí otra cosa que no parece lógica dentro de la historia, dentro de tantas cosas que no parecen lógicas, que es lo que le dan para que ellos peleen, es decir, lo que le dan para que ellos batallen. Versículo 16 dice, y le dio a todos ellos, ¿qué? Trompetas. ¿What? Trompetas para yo pelear. ¿Parece lógico? No parece lógico. Luego de eso, le dan cántaros vacíos. El caldero de tu abuela te lo dieron también para que tú fueras a pelear. ¿Parece lógico esto? Oh, no parece lógico. Porque es que si yo voy a pelear en esos tiempos, yo necesito ¿qué? Yo necesito una espada, yo necesito un escudo, yo necesito un caparazón, yo necesito algo que me proteja a mí y también para yo poder atacar al enemigo. ¿Cómo es que tú me estás dando a mí una trompeta y un caldero? Imagínense que nos envíen a nosotros, como dijo ahorita, a Irak, 300 nada más de nosotros, con trompetas y calderos. ¿Usted se sentiría seguro? No parece lógico, ¿verdad? Y sigue diciendo que solo 3, como el título de nuestro tema, solo 3 cosas ellos llevaron. Las trompetas, el cántaro y telas ardiendo dentro de los cántaros. Esas fueron las 3 cosas las cuales ellos llevaron ante la pelea. Dice que Dios equipó a los israelitas para la batalla contra los madianitas con esas 3 armas. Y la realidad es que muchos de nosotros pensaríamos que hasta cierto punto es un poco absurdo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Mediante esta historia. Es como nosotros vamos a pelear solamente 300 con una trompeta, con un candelabro y con fuego. O sea, esto no parece lógico. Y sigue diciendo, ¿verdad? Y nos presenta a nosotros que ellos fueron divididos y tenían una estrategia militar en específico. Había una estrategia militar en específico la cual ellos iban a llevar a cabo. Y dice que comenzaron a rodear todo el campo como ellos pudieron, se comenzaron a dividir individualmente porque solamente habían ¿cuántos? 300. Y ellos estaban allí y como tú y yo formamos parte de esos 300, no entendemos el por qué tenemos una trompeta, no entendemos el por qué tenemos un candelabro y un poquito de fuego, pero nosotros confiamos en que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que no parece lógico, nos mantenemos de parte de la verdad, nos mantenemos de parte de Dios porque confiamos en que Dios tiene un final feliz para cada uno de nosotros. En que a pesar de que este momento pareciese ilógico, a pesar de que este momento pareciese difícil, Dios tiene grandes cosas para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante notar que habían unas órdenes específicas las cuales iban a suceder. Y nos menciona que primeramente ellos iban a tocar la trompeta. Todo el mundo tocaba la trompeta después de que diera la orden. Tocaban la trompeta, consecuentemente rompían los cántaros y finalmente se iban a ver las luces alrededor. Cuando nosotros vemos en la historia
nos presenta que las trompetas, y ubicándonos en contexto de historia, como siempre digo que es muy importante, representaban la adoración a Dios. Y es que cuando yo no entiendo el por qué están sucediendo las cosas, nosotros debemos mantenernos, ¿qué? Adorando el nombre del Señor Jesucristo. Solo necesitamos 3 cosas. Y primeramente lo que nosotros necesitamos es adorar el nombre del Señor. En medio de las dificultades, en medio de la guerra, en medio de las pruebas, llevamos 7 años, llevamos 6 años, llevamos menos, llevamos más. Hoy es el día en que cada uno de nosotros debemos tomar nuestra trompeta y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Ellos comenzaron a tocar las trompetas a la orden que se le había dado. Es interesante notar que número 2, comenzaron a quebrar cada uno de los cántaros. Y esos cántaros representan nuestras vidas. Cada una de las cosas las cuales estaban encima de esa luz, la cual brillaba, la cual no la dejaba brillar. Es nosotros que tenemos que destruir nuestro yo y echarlo a un lado para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Y de esa manera, tú y yo, como soldados de Cristo, podremos obtener la victoria en su nombre. Número 1, cada uno de nosotros debemos adorar el nombre del Señor Jesucristo, aunque no parezca lógico. Número 2, debemos dejar el yo a un lado y entregarnos completamente a Cristo. Y en Hechos capítulo 1 menciona que el fuego era representativo de la unción del Espíritu Santo ante los discípulos cuando ellos estaban unánimes, y ahí usted lo puede buscar, y representa el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es que en el momento en que, a pesar de que no parece lógico, con solo 3 cosas, Dios va a guiar mi vida. A pesar de que hay 7 años que me están oprimiendo y el enemigo sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, cada uno de nosotros, número 1, tenemos que adorar el nombre del Señor. Número 2, tenemos que dejar el yo a un lado de nuestra vida. Y número 3, cada uno de nosotros debemos dejar, una vez que dejemos el yo en nuestra vida, que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. De esa es la única manera en que cada uno de nosotros podremos vencer ante cada una de las vicisitudes y cada una de las pruebas. Es interesante que el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada. Simple y sencillamente se mantuvieron adorando el nombre del Señor. Rompieron y quebraron esas vasijas, y entre ellos dice que Dios los confundió y comenzaron a matarse, y después encontraron a los reyes por otro lado, los persiguieron y allí lograron obtener la victoria. Gracias a solo 3 cosas. Aunque no parezca lógico, toca la trompeta. Aunque no parezca lógico, deja el yo a un lado. Y aunque no parezca lógico, deja que el Espíritu Santo obre una obra maestra en tu vida y lograrás obtener la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar a que, así como tú me has acompañado a lo largo de toda esta historia y formamos parte de esos 300 guerreros que nos hemos mantenido de pie a pesar de las diferentes cosas las cuales podemos atravesar en nuestra vida y lo que podemos ver en el mundo, yo te quiero invitar a que tú puedas tocar tu trompeta hoy, a que tú puedas adorar el nombre del Señor a pesar de las cosas las cuales puedan venir en tu vida. Que número 2, tú puedas quebrar tu vida y dejar el yo a un lado y dejar que la luz de Cristo brille en tu vida. Para que cualquier sea la dificultad, cualquier sea el problema, cualquier sea la guerra que tú tengas espiritual, puedas obtener la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es el día en que Dios nos dice, corta las obras. Hoy es el día en que tú y yo tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones al Señor Jesucristo para que Él obre una obra maestra en nuestra vida. ¿Sabes qué? Esto no va a suceder hasta que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Y hoy Dios nos ha dado la bonita oportunidad a cada uno de nosotros de poder alabar su nombre, de poder quebrar nuestras vidas ante Él y permitir que su Espíritu obre una obra maestra en nuestras vidas. Y Él nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Yo te quiero invitar a que, si tú tienes el deseo y el anhelo de permanecer de parte de esos 300, a pesar de que no parece lógico lo que está sucediendo hoy en tu vida, no sé cuál sea tu situación, tú puedas decir, Señor, yo voy a tocar la trompeta, yo voy a romper ese candelabro, yo voy a romper y voy a quitar todo de mí para que tú puedas obrar una obra maestra en mi vida. Si tú aceptas ese llamado y quieres formar parte de esos 300, yo te quiero invitar a que te pongas de pie en este momento para tener una oración por ti en esta
mañanas. Cuando tu vida esté quebrantada y humillada delante del Dios Todopoderoso y te presentes a Él con alabanza sincera y una antorcha encendida, no habrá poder del enemigo que pueda tocar tu vida para destruirla. Oramos. Dios y Padre que está en lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. En esta mañana, primeramente agradecemos porque nos has dado la oportunidad de poder escucharte tu voz. Gracias, Señor, porque a pesar de las diferentes pruebas las cuales tenemos día a día, nos das la oportunidad de hoy nosotros poder levantarnos y formar parte de esos 300 hombres y mujeres que nos mantenemos firmes en ti, Señor. Padre Celestial, hay situaciones en nuestra vida hoy que nosotros no entendemos. No entendemos el por qué nos está sucediendo esto. No entendemos el por qué tal vez sucede hoy. No entendemos por qué tal vez sucede hace mucho tiempo. Pero hoy hemos decidido solo por 3 cosas. Hoy hemos decidido, número 1, alabar tu nombre en medio de la prueba. Hoy hemos decidido quebrar y dejar a un lado el yo. Y hoy hemos decidido que el Espíritu Santo obre una obra maestra en nuestras vidas, Señor. Solos no podemos. Lo hemos intentado un montón de veces y hemos hecho cuevas, hemos hecho un montón de cosas. Pero gracias, Señor, porque hoy tú nos das la oportunidad de poder obtener la victoria en tu nombre. Sigue guiando nuestras vidas. Sigue dirigiendo nuestro camino. Y que así, como el pueblo de Israel logró obtener la victoria con tan solo 300 hombres y con tan solo 3 objetos los cuales parecían inofensivos, Señor, en esta mañana, nosotros abriendo nuestros corazones a ti, podamos obtener la victoria, Padre. Dirige nuestro caminar día a día. Y reconocemos en esta mañana, Señor, a pesar de que no parezca lógico, escucharemos tu voz y cortaremos la soga. Hoy queremos cortar la soga del pecado que nos ata a cada uno de nosotros. Hoy queremos cortar la soga de los problemas los cuales nosotros tenemos. Porque reconocemos que estamos a solo un paso de tu gloria, Señor. Dependemos de ti y te imploramos de tu presencia en nuestra vida y de tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.